Vamos al Padre en oración. Amadísimo Padre, gloria y honra sea tu santo nombre, Señor. Bendecido seas tú en tu trono de gloria y de gracia, Señor. Oh Padre amado, y en este momento, Señor, te pido y te ruego, Señor, que sea conmigo tu siervo, para que tu palabra sea expresada, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Revísteme de humildad en hacerlo, Señor, que sea instrumento para ti, Señor, para la edificación y el alcance y el avance del Evangelio, Señor. Señor, bendice a cada una de las personas que puedan escuchar o mirar esta grabación, Señor, que sea el mensaje tuyo y a ti que vean y no a tu siervo. Gracias, Padre, por ese amor y misericordia que tú nos has dado en Cristo Jesús. Que a ti sea la gloria, la honra y el honor en el santo nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a comenzar a llevar este mensaje. Un mensaje que creo que es de más importancia en la Biblia. Y más importancia y también de necesidad en estos días presentes, y es las enseñanzas de nuestro Salvador Jesús. Las enseñanzas de Jesús, porque Él es el centro de todo, Él es el primero en todo. Es enviado por Dios, Él fue prometido por Dios, nació como ser humano y para traer un mensaje para la salvación de la humanidad. Y en el mensaje, las enseñanzas de Jesús toman el punto principal para la vida del ser humano hoy. Me voy a enfocar en las enseñanzas y la importancia de las enseñanzas de Jesús. Como la misma Biblia nos dice, voy a estar basado en las Escrituras, voy a estar leyendo algunos versículos donde Jesucristo habla y enfatiza que sus enseñanzas son importantes para la salvación y para la vida mientras estamos aquí. Comenzamos con este versículo que se encuentra en Juan 14, versículo 6, que Jesucristo, contestarle la pregunta al apóstol Tomás de que no conocía el camino, Jesús le contesta, versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre si no es por mí. Si ustedes realmente me conocieran, conocieran también a mi Padre, y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. Otra cosa es que Jesucristo aprovecha cada momento para enseñar. Y la pregunta que hace Tomás, yo creo que es la pregunta correcta para toda la humanidad, nosotros pudiéramos conocer de esto. Porque en ese instante donde se encontraban ellos, estaban los 12, quizá 11, porque ya Judas había salido del cuarto, y todos estaban callados. Jesús le lavó los pies a todos y le preguntó, ¿entienden lo que he hecho? Y ellos como quieran seguían callados. Regañó a Pedro. Pero entonces, en base a esta pregunta, que gracias a Tomás, le doy gracias a Tomás, porque si no la hace, nosotros tampoco conociéramos el camino. Y Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es por mí. O sea, no simplemente que es el camino, está diciendo en la enseñanza de contestar esa pregunta, sino que es el único camino. No hay otro, porque él añade, nadie llega al Padre si no es por mí. No hay otra vía. ¿Y qué es el camino? Estas enseñanzas de Jesús es el camino. El camino no es que
que vengamos, por ejemplo, asistamos a todas las reuniones, que es importante, es importantísimo, o nos congreguemos y todos juntos oremos. Pero yo creo que la Biblia nos hace claro, y Jesucristo nos hace claro, que el camino hacia el Padre, que es Él, son las enseñanzas de Él. Y caminar en este camino, porque si es un camino, nos indica que hay que moverse hacia adelante. En un camino es para caminarlo, no es estético en un sitio, establecido en un sitio, sino este camino hay que caminarlo. Y las enseñanzas de Jesús es este camino. Que si nos mantenemos en obediencia a estas enseñanzas de Jesús, que es el camino, vamos aprendiendo, y en este camino, cuando estamos obedeciendo las enseñanzas, nos vamos a encontrar, ¿qué? La verdad. En el camino de Jesús, que es Jesús, las enseñanzas de Jesús, nos encontramos la verdad. Y hay una sola verdad, que Jesucristo es el Hijo de Dios, que fue crucificado y que resucitó de entre los muertos, y hoy intercede por nosotros. Esta es la verdad que tú te encuentras obedeciendo las enseñanzas de Jesús, que es el camino. Y al tú encontrarte esta verdad, que Jesucristo es el Hijo de Dios, y lo cree, también adquiere la vida eterna. Entonces, interesante, porque Jesucristo más adelante, anteriormente a eso, antes de ese versículo, en el capítulo 12 de Juan también, hace esta aseveración que está muy clara sobre las enseñanzas de Él. Hay que ponerle atención, hay que obedecerlas, hay que entenderlas y hay que compartirlas. Mire lo que dice Juan 12, versículo 47, Jesús hablando. Si alguno escucha mis palabras, pero no las obedece, no seré yo quien lo juzgue, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvarlo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he proclamado lo condenará en el día final. O sea, que Jesucristo está diciendo, ni Él mismo nos va a juzgar, pero sí debemos poner atención y obediencia a lo que Él diga. Su palabra es que nos va a juzgar al final. Por eso es que hay esta importancia, y porque esto es lo que nos va a juzgar, pero también hay importancia y prioridad en estos momentos, porque no sabemos cuándo es que Jesucristo va a regresar. Y Él al regresar va a venir a juzgar. Entonces nos va a juzgar no Él, sino la palabra que Él dijo. Debemos poner atención, debemos entenderla, debemos practicarla o obedecerla, debemos compartirla. En ese mismo capítulo, más adelante, Él continúa diciendo, versículo 49, yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió me ordenó qué decir y cómo decirlo. Y sé muy bien que su mandato es vida eterna. Así que todo lo que digo es lo que el Padre me ha ordenado decir. O sea que Jesucristo no nos manda a hacer algo a nosotros que Él mismo hizo. O sea, si Él nos manda a la obediencia de sus enseñanzas, Él lo está diciendo en estos versículos, que Él también se sometió a la obediencia del Padre. El Padre le ordenó decir algo y cómo decirlo, y Él quiere hacerlo y traerlo como se lo dijeron, en obediencia sumisa al Padre nuestro Dios. Las enseñanzas de Jesús deben tomar centro en la vida de los que ya estamos en Cristo, pero de la humanidad, porque esa palabra misma nos va a juzgar al final,
porque esa palabra misma nos puede transformar para mejores vidas. Hay que conocer de la creación, hay que conocer de lo que pasó la humanidad al principio, cuando Dios los creó y su pueblo en el Viejo Testamento, pero no podemos desatender estas enseñanzas que son centro, para mí son centro para la humanidad, para la salvación, para la forma de vivir, propósito y para la vida eterna. Contarle que Jesucristo pues la reafirmó con su sacrificio. Ahora bien, en Marcos, estas enseñanzas de Jesucristo tienen autoridad. Jesucristo es el que tiene la autoridad en el cielo y en la tierra. Sus enseñanzas traen autoridad, son con autoridad. Dios es el que envió, Jesucristo su Hijo, el que se manifestó a nosotros. En Marcos 1:21 dice, entraron en Capernaum y tan pronto como llegó el sábado, Jesús fue a la sinagoga y se puso a enseñar. La gente se asombraba de sus enseñanzas porque lo impartía como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. Los maestros de la ley, conocían de la palabra de Dios, pero la enseñanza que impartían no la impartían como la autoridad que llevaba, la seguridad que tenía Jesucristo. O sea que Jesucristo es el que está a cargo completamente con autoridad del Padre, enviado por el Padre para estas enseñanzas. Algo interesante en la vida de Jesucristo, sus enseñanzas, que nunca nos va a enviar a mandar a hacer a nosotros algo que Él no hizo primero. Por eso es que Él nos llama a la obediencia de sus enseñanzas, porque eso se lo dijo el Padre, cómo decirlo, y Él lo está obedeciendo, y lo está haciendo con autoridad. Esa autoridad fue otorgada a Cristo. Después que Él resucitó, en el capítulo 28 de Mateo, versículo 18, ya se iba a ascender a los cielos. Jesús le dijo esto a sus discípulos, a los apóstoles. Jesús se acercó entonces a ellos y le dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y esto es una aseveración clara, que todo lo que hay en la Biblia es importante, es la palabra de Dios, pero Jesucristo deja claro que el que tiene la autoridad en el cielo y en la tierra a estos momentos es Él. Se le ha otorgado esta autoridad, se me ha dado esta autoridad en el cielo y en la tierra. Toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Y ahí le dijo esa aseveración a ellos antes de enviarlos por el mundo a predicar el evangelio o las buenas noticias de salvación. Antes de hacer eso, Él le deja claro que Él lo está enviando porque Él tiene la autoridad y que sus enseñanzas son las que deben escuchar la humanidad. En Juan 8:31, también estas enseñanzas de Jesús tienen el poder para transformarnos, tienen poder para transformarnos. Juan 8:31, Jesús también hablando, Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en Él y les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. O sea, si no se mantienen fieles a mi enseñanza, no son mis discípulos. Pero si se mantienen fieles, o sea, obedientes, las obedecen, las entienden, las comparten, entonces serán mis discípulos. Serán mis discípulos. Y conocerán la verdad. ¿Cuál verdad? Que Jesucristo es el Hijo de Dios, que es el que tiene la autoridad. Jesucristo es el enviado de Dios, el ungido. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y Él nos hace libres. ¿Por qué?
porque Él fue el sacrificio completo por nuestros pecados. Nos libera del pecado. A nosotros conocer esta verdad, que Jesucristo es el Hijo de Dios, lo aceptamos como Señor y Salvador, obedecemos sus enseñanzas, las compartimos, tenemos la vida eterna. Ahora, estas enseñanzas de Jesús las podíamos nosotros dividirlas en 4 grupos. Yo veo cómo se pueden dividir más, pero en estos 4 grupos de las enseñanzas de Jesús. Se podrían dividir, por lo menos, una de las enseñanzas sería la principal: amar a Dios y a nuestros prójimos. Las enseñanzas que van con ese tema de amar a Dios, con ese mandamiento, y a nuestro prójimo. También las enseñanzas de Jesús están enfatizadas en el perdón, tanto como de Dios como de nosotros hacia otras personas también. Hay muchas enseñanzas sobre eso, y esas son las que vamos a ver en un momento. También en las enseñanzas de Jesús se podría tener el servicio a los demás. Hay enseñanzas de parte de Jesús con su vida, hablado y en hechos, que hay que servir a los demás, que es una forma de cómo agradarle a Dios y vivir una vida hacia la vida eterna. La grandeza, el último grupo que yo lo agruparía sería la grandeza o el poder que tiene la humildad, donde fue el carácter más sobresaliente de Jesucristo aquí en la tierra, que fue humilde. En Filipenses nos dice que Él fue humilde, se humilló, dejó su trono, bajó acá como humano y se humilló, y humillación, muerte de cruz, que era como condenado, muerte de cruz, se humilló. Y esa actitud que Él modela, como dice Pablo, es la que debemos acatar nosotros. Estos 4 grupos de enseñanzas serían buenos mirarlas de cerca, cosas que vamos a hacer en los días siguientes. Amar a Dios y a nuestro prójimo, el perdón y el servicio a los demás, y también la grandeza de la humildad. Vamos a mirar el primero, amar a Dios sobre todas las cosas. En esta enseñanza, Dios es uno. Lo primero que nos dice Jesucristo, porque le hicieron preguntas, es que Dios es uno solo. Uno solo, Padre, Hijo, Espíritu Santo es uno. Marcos 12:28 nos indica: uno de los maestros de la ley se acercó y los oyó discutiendo. Al ver lo bien que Jesús le había contestado, le preguntó: de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Esa fue la pregunta que le pusieron a Jesucristo. El más importante es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, contestó Jesús. No hay otro Dios. Y comenzó diciéndole: oye, Israel, o el pueblo, el Señor es uno. Él continuó en esa conversación y le dijo: amar a Dios, amar, el versículo 30, amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. El segundo es: ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otros mandamientos más importantes que estos. Y ahí establece Jesucristo que esto es lo más importante de los mandatos de Dios, de que conozcamos que hay un solo Dios, no hay otro, y que lo amemos con todo, cosa que Él nos demostró completamente con su vida aquí en la tierra. Cuando anduvo en la tierra, Jesús amó al Padre y fue obediente hasta la muerte. Nos ama a nosotros, porque nos ama a nosotros, Dios nos ama a nosotros. Ahora, este mandamiento de amar a Dios de esta forma, cada uno de nosotros nos quedamos cortos, porque
es todo. Tú tienes que tener todo pensamiento, toda fuerza, toda tu alma puesta a amar a Dios. Y el ser humano se queda corto en esto, pero Dios ha provisto lo que necesitamos para llevar a cabo eso. Primero que nada, una de las cosas que aún los ángeles miran hacia nosotros es que nos otorga el perdón a través de Jesucristo y nos transforma. Entonces, una de las formas que Dios nos ha dejado para expresar el amor hacia Él es amar al prójimo. Amar al prójimo. Cuando nosotros nos amamos unos a los otros con sinceridad y con pureza, estamos amando a Dios. Recordemos también que cada uno de nosotros, los seres humanos, hemos sido creados a su imagen. Si hacemos el bien, si perdonamos, si nos amamos unos a los otros, estamos amando a Dios. El amor al prójimo. En Primera de Juan 4:20, dice esto: si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y esto es claro, esto es tangente, esto se puede tocar acá. Para nosotros, amar a Dios que no hemos visto, decir que lo amamos porque asistimos a la reunión, pero no tenemos palabra con nuestros hermanos, o pensamos mal de nuestros hermanos, o no expresamos esa afección por nuestros hermanos que estamos viendo, no lo estamos haciendo por Dios. Y Él nos ha dado este mandamiento: el que ama a Dios, también ame a su hermano. Ese es el versículo 21 de Primera de Juan 4. Para amar a Dios, no hay que estar en un rincón de rodillas orando y decir, oh, yo amo a Dios y por eso es que estoy aquí, sino expresarlo a los hermanos en la iglesia, pero tanto afuera, como nos va a decir más adelante, aún hasta los enemigos. Aún hasta los enemigos. Hubo otra parte en las enseñanzas de Jesús, donde Jesús dice, lo que hemos hecho por cualquier necesitado, lo hemos hecho por Él. Lo hemos hecho por Él. Esta es la expresa, así es que se puede expresar el amor hacia Dios, amando a nuestro prójimo, amando a nuestros hermanos, sirviéndole. Eso es amar a Dios. Eso es amar a Dios. En cuanto a este amor al prójimo, no se detiene simplemente a los que tú conoces, a los que te aman o a tu familia. Mira cómo dice sus enseñanzas, las enseñanzas de Jesús, Mateo 5:43. Ustedes han oído, se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos, y que llueva sobre justos e injustos. Aquí lo que nos dice las enseñanzas de Jesucristo es, estaba establecida una ley, en la ley de Moisés, que si te pagaba mano por mano, pie por pie, te dan un pellizcón, tú le das otro, tú le devuelves venganza, ojo por ojo, diente por diente. Pero entonces Jesús vino a darle la verdadera aplicación de esa ley que estaba completamente fuera, porque el amor hacia Dios se expresa aún con los enemigos. Y esto es lo que le cayó bien pesado a los fariseos, porque aún hoy día el decir esto no hace sentido en esta sociedad. Amar a los enemigos, aquel que te persigue, orar por ellos. Si te quita la camisa, dale también el pantalón. Esto no hace sentido, pero esta es la enseñanza de Jesús. Quiero también expresar en este momento que esto que Jesús nos enseña y nos dice que hagamos, ¿verdad? Como parte, que obedezcamos así, no se puede llevar a cabo sin una relación con Dios.
Si no tenemos una relación con Cristo, si no tenemos nuestro Espíritu Santo habitando en nosotros, esto es imposible para el ser humano. Esto simplemente se puede llevar a cabo cuando tú estás en sumisión, en obediencia en el Espíritu Santo. Esa enseñanza se dice un poquito más. En el Mateo 5, el 46 continúa, dice, si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? La pregunta que hace Jesucristo es clara. Eso no hace sentido para Dios que tú ames simplemente lo que tú amas y los que te hacen bien. Porque aún los que no creen en Dios, los que están fuera, pueden hacer eso. O sea, que esto de amar al enemigo no se puede hacer si uno está unido con Cristo. Si saluda a sus hermanos solamente, ¿qué demás hace ustedes? ¿Acaso no hacen esto los gentiles o los paganos? Por lo tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. O sea, sean santos, sean santos. Sean santos como Él es santo. O sea, que tenemos que practicar el modelo de nosotros, Jesucristo. Jesucristo amó aún los que clavaron la cruz a Él. Perdónanos, Padre, que no saben lo que hacen. Esta es una de las enseñanzas que Jesucristo nos indica con más eficacia, porque en realidad así es que se puede expresar que verdaderamente nosotros amamos a Dios. A Dios no lo vemos, pero aquí tenemos los seres humanos unos a los otros y podemos expresar el amor que le queremos dar a Dios a las personas que vemos, a los necesitados tanto como a los enemigos. Y expreso otra vez nuevamente diciéndole que amar a los enemigos y a aquellos que te persiguen y orar por ellos es imposible para la gente que no están en unión con Cristo y que no tienen el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo no los tiene a ellos o no nos tiene a nosotros, porque no es que nosotros lo tenemos a Él, es que Él nos tenga a nosotros. O sea, nuestra obediencia, nuestra sumisión a Él, Él lleva a cabo lo que necesitamos. ¿Qué importancia tiene esto? Segunda de Pedro, este versículo me gusta mucho porque cuando yo leo que hay que amar a Dios con todo, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con toda tu alma, inmediato me quedo corto, me arrepiento porque digo, oye, yo no pongo todo eso, este esfuerzo. Pero veo este versículo donde Pedro nos indica, inspirado por el Espíritu Santo, que Dios concede todas las cosas que necesitamos para llevarlo a cabo. Y dice así, segunda de Pedro 1, 3 y 4, dice, su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. O sea, que nos ha dado a conocer a su Hijo, habita en nosotros y ahora nos concede todas las cosas que necesitamos para vivir como Él manda, como sus mandamientos. ¿Por qué? El versículo 4 nos dice dónde están esas cosas. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. O sea, Dios nos dice un mandamiento y nos da lo que necesitamos para llevarlo a cabo. Nos perdona los pecados, primero. Nos habita en nosotros en su Espíritu Santo y nos entrega las preciosas promesas que nosotros necesitamos para llegar a la meta, lo que promete. Cristo miró más allá de la cruz cuando iba al sacrificio. Él no simplemente vio su trono, Él vio todos los que podía caminar detrás de Él y salvar con ese acto. Hoy
una de las promesas más centro que hay de Dios es que vida eterna, la vida eterna está prometida para todos aquellos que obedecen el Evangelio, que obedecen las enseñanzas de Jesús. Ahora bien, en Juan 15 nos vuelve a repetir que fuera de Él, apartado de Él, nosotros no podemos hacer nada. Esto de amar los enemigos o de amar los mismos compañeros o hermanos en la iglesia o la familia, o expresar el amor al prójimo, aparte de Dios, es difícil, quizás imposible. Tenemos que estar unidos a Él como la planta está unida a la raíz. Y esa es la analogía que usa Jesucristo de una planta, ¿verdad? Y donde nosotros nos incluye como ramas. Y nos dice que las ramas pues no pueden hacer nada sin la raíz. Aquí en el capítulo 15 de Juan, Evangelio según Juan o San Juan, dice, el versículo 4 dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Y está claro eso. Esta analogía yo creo que es la más clara que Jesucristo ha dado para describir cómo debemos ser la iglesia con Él, qué unión debemos tener. Aparte de Cristo no podemos hacer nada. Separados de Cristo no se puede hacer nada. Y no se trata de producir un fruto, porque los frutos los produce el Espíritu Santo. Esta planta que habla Jesucristo es una planta de santidad. Es una planta de santidad donde Él es el tallo. Y lo que se va al fruto que se va a dar es de santidad. El amor cuando no te aman. El amor cuando no te ama, eso lo puede dar si tú estás unido a la raíz, que es Jesucristo. Aparte de mí. En el versículo 5 él dice, vuelvo y lo repite, dice, yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Y está claramente, él lo dice, lo repite 2 veces con el mismo énfasis, de que miremos qué relación tenemos con Cristo, qué obediencia tenemos a sus enseñanzas. Las entendemos, las aplicamos, las compartimos, porque si no estamos en eso, en esa dirección, no estamos caminando en el camino, o sea, en las enseñanzas de Cristo. Y el caminar en las enseñanzas de Cristo es estar unido a Cristo, es estar unido a Cristo. Cristo dijo que estas enseñanzas, esta palabra de Él, al final nos condenarán. Pero mientras vivimos aquí, las enseñanzas de Jesucristo son esenciales, son cruciales, son necesarias. El énfasis que le debemos dar a esto durante la vida que estemos aquí, es bueno conocer y hacer todos los programas o las cosas que nosotros nos dedicamos a hacer, o que Dios nos llama, o que Dios nos provee, y conseguir metas. Pero si no estamos en estas enseñanzas, al final tú puedes alcanzar algo que esté vacío, que no tenga propósito, que no lo conseguiste y ahora qué, no hay otro, no hay más. Con Cristo estas enseñanzas nos llevan a una vida eterna. Y no solamente eso, que nosotros al obedecerlas y a estar fieles a estas enseñanzas de Cristo, podemos ser instrumentos o también para otras personas que caminen hacia la vida eterna. Estas enseñanzas de Cristo son muy importantes. Yo voy a dejar con estos 2 versículos. Voy a tener 2 versículos aquí. 2 versículos, 3. De estas enseñanzas para concluir esto. Las enseñanzas son muy importantes, son cruciales de Jesucristo, el obedecerlas. En Juan 8:31, Jesús dice esto. Lo repito porque lo había leído antes. Dice, Jesús se dirigió entonces
a los judíos que habían creído en él y les dijo, o sea, los que ya están, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. Si hacen esto, sí; si no lo hacen, no. O sea, hay un sí de preposición, donde hay que mantenerse fieles o mantenerse obediente a qué, a las enseñanzas de Jesús, porque las hace de él. Dice, mis enseñanzas, mis son de él, las enseñanzas de Jesús. Y por último, estos versículos 33, 13, 34 y 35 de Juan. Y claro, para decirle este versículo, el trasfondo que hubo ahí, los apóstoles ya le habían lavado los pies, ya se había regañado a Pedro, ya se había Judas se había ido para hacer lo que tenía que hacer del cuarto, pero ellos estaban callados en la pregunta que cuando él les lavó los pies dijeron, Jesús les dijo, ¿entienden lo que hago? ¿Entienden lo que hago? Hubo un silencio, no hacen, y Jesús sigue hablando. Y Jesús, para mí, lo que miro es que lo que él estaba expresando era este mandamiento que nos va a dar ahora. Al lavarle los pies, le estaba diciendo la inclusión que tenemos que tener unos por otros, en servirnos unos a otros. Pero al parecer, le dijo, van a ser bendecidos si lo hacen, pero al parecer no entendieron. Y como no entendieron, Jesucristo estableció un nuevo mandamiento. Si no lo entendieron, ahora va a ser un mandato. Este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. También ustedes deben, es un deber, amarse los unos a los otros. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Está claro. Como no entendieron, ahora es un mandato de Dios el amarnos. Es un deber que tenemos que hacer. Y al hacerlo, como Él nos amó a nosotros, sacrificadamente, porque el mandato conlleva esto. No es como tú amas tú te amas, ama a tu prójimo como tú te amas a ti mismo. No, aquí dice ahora, ama a tu hermano como yo te he amado a ti. O sea, lo que tenemos que entender, cómo Dios nos amó o Jesucristo nos amó a nosotros, sacrificadamente. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos. O sea, este amor entre nosotros, en este mandamiento, hace visible a Cristo para la humanidad. Van a saber que Cristo vive en nosotros, que está con nosotros, si nosotros expresamos el amor unos por otros. O sea que una de las herramientas, por decirlo así, para evangelizar más eficiente es el amor entre nosotros. No hay que ir con una Biblia a golpear a alguien con la Biblia, sino expresar continuamente el amor unos por otros. Gloria a Dios. Este es el comienzo de estas enseñanzas de Jesús. Vamos a continuar en los días próximos. El miércoles vamos a continuar con esto y ya en las próximas semanas, sí, para mirar más de cerca las enseñanzas de Jesús. Voy a hacer otra oración para concluir esta plática. Amado Padre, bendecido seas tú en tu trono de gloria, Señor. Gracias, Padre, por haber enviado a tu Hijo Jesucristo. Y gracias, Jesucristo, por tu voluntario sacrificio, por tu ejemplo puro que nos ha dejado, Señor, estas enseñanzas. Ahora yo te pido, Señor, que donde quiera que miremos estas enseñanzas, todas las personas que las miren puedan ser receptivos a tu llamado, Señor, y a tu amor. Y, Señor, asimismo también lo compartamos con los demás. Gracias, Padre, por esta hora. Gracias por este momento donde tú has permitido hacer esto. Gloria sea tu nombre, Señor. Bendice a todas las personas que escuchen o miren
esta plática, lección de tu palabra, Señor. Eres tú, no soy yo. Padre, y que sea para tu gloria. Que a ti sea la gloria, la honra y el honor. En el santo nombre de Jesús te lo pido. Amén. Gracias.